buenas tardes para todas y para todos, queridos maestros. Muchísimas gracias a la Universidad Sergio Arboleda por esta invitación muy especial para hablar con ustedes de un tema que ha sido parte de la vida de la Fundación Nacional Batuta desde el día 1 de su creación y que hoy en día es un tema de debate público, lo cual es muy interesante y tiene que ver con cuál es la relación entre la música y la transformación social, y sí los temas que tienen que ver con la formación musical, particularmente de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes en Colombia, puede significar, dijéramos, un uso instrumental, como lo han estado diciendo en los últimos días algunos músicos y músicas que hacen parte de un debate nacional convocado por el Ministerio de Cultura alrededor del sentido de la formación musical en Colombia. Entonces me parece más que oportuna esta invitación, que agradezco mucho, y voy a empezar por compartir con ustedes una pequeña historia de vida de Ángel Isaac Angulo Montealegre, un niño que vive en Puerto Asís, en el Putumayo, y que hasta hace 1 año y medio hacía parte de los procesos formativos de la Fundación Nacional Batuta en el país. Ángel. Mi nombre completo es Ángel Isaac Angulo Montealegre. Una raza extranjera cuya boca dice falsedades. Yo vivo en Puerto Asís, Putumayo. A mí me despiertan a las 5 de la mañana para que me bañe, me vista, vayamos a la cafetería donde mi mamá vende, le ayude a hacer algunos mandados. El día de hoy estaba lloviendo mucho, no había energía, el agua estaba fría. Entonces pues prendimos velas para poder mirar. Nos alistamos las cosas y vinimos a la cafetería. Cuando uno se levanta, pues uno tiene que irse rápido a Sinfónica porque uno por veces llega tarde por eso de estar madrugando. Yo toco el violín en el proceso sinfónico de batuta en el jardín. Mi sueño con el centro musical es que nos digan que necesitan conciertos en varios países, irnos allá a pasar unos días, tocar el ensayo, pasear por la ciudad o país. Nuestros niños pues se encuentran en Batuta como ese espacio en el que ellos pueden olvidar, dejar a un lado pues esa violencia que tanto los azotó y mirar otro panorama distinto pues al de las balas que sonaban antes y cambiarlas por sonidos que disparan sus instrumentos. Algo así es lo que se puede apreciar ahora en la realidad de ellos. Nosotros fuimos desplazados en el 2002, que me tocó salir de mi misma casa, de mi mismo territorio, me tocó irme a Tumaco a refugiarme por allá. Él dice que va a ser músico, llega contento y dice, mami, yo voy a ser como mi profesor de música, yo voy a enseñar música. Mi hijo ha crecido y gracias a eso él ha tomado disciplina. Él tiene su tiempo, ya él dice, llegó del colegio y ya dice, me toca ir a Sinfónica, tengo que hacer las tareas, tengo tiempo para jugar. Eso le ha ayudado a él para su disciplina. Bueno, una noticia buena es que Ángel Isaac entró hace 1 año y medio a estudiar música al Conservatorio de Música de la Universidad del Cauca. Cuando en este video dijo que él quería ser parte de una orquesta para poder recorrer el mundo, alguien con mucho poder adquisitivo vio esa declaración y nos pidió en Batuta
buscar la manera de llevar a Ángel Isaac que tuviera una experiencia extraordinaria en términos de poder hacer un viaje que representara también profundizar en su formación musical. Entonces, gracias al maestro Julián Lombana, pudimos trabajar con un proyecto que se llama La Vía del Concierto en Italia, y Ángel pudo estar presente durante 1 mes y medio en 6 conservatorios de música en Italia, y también hizo parte de la orquesta infantil y juvenil que tocó en el concierto que se hizo con ocasión de la Expo Universal de Milán. Cuando él regresó a Puerto Asís, lo recibieron como si fuera un jugador famoso de fútbol, en el carro de bomberos. Obviamente es una figura pública muy reconocido y una persona muy querida por la comunidad en Puerto Asís. Entonces quería empezar por este tema para hablar de la Fundación Nacional Batuta y lo que hacemos. Obviamente nosotros estamos convencidos de que hay una correlación directa entre el hacer musical y la garantía del ejercicio de los derechos culturales desde la música y las transformaciones sociales que Colombia necesita. Entonces, sobre eso quiero hacer esta pequeña conversación y obviamente darles a ustedes la palabra para saber si tienen preguntas y podemos hacer un conversatorio dinámico alrededor de este tema. Entonces, bueno, la mayoría de ustedes saben que la Fundación Nacional Batuta fue fundada en 1991 como una iniciativa del gobierno nacional. Eso es interesante, digamos que la idea no se le ocurrió a un grupo de privados o a la cooperación internacional, o no surgió necesariamente del maestro José Antonio Abreu en Venezuela, fue una idea del gobierno de esa época, un gobierno que estaba en el espíritu del cambio de una constitución que reconocía la diversidad cultural y creativa de Colombia y que reconocía que esa diversidad era fundamento de la nacionalidad en el país. Una constitución que también buscaba nuevas formas de descentralizar los ejercicios de poder, digamos, y obviamente también el tema de una mayor equidad en los accesos al conocimiento, y fue muy interesante cómo el gobierno creó esta entidad como una entidad de participación mixta, es decir, la Junta Directiva de Batuta está conformada por el gobierno nacional, el gobierno local de Bogotá y agentes privados que desde el principio pues creyeron en que era posible tomar algún principio general establecido en Venezuela a través de la creación del sistema y traerlo a la realidad colombiana. Entonces, en principio fue concebida para materializar la creación de un sistema de orquestas infantiles y juveniles, pero lo que pasó, y seguramente los maestros que acompañan esta tarde esta conversación saben que fue una cosa muy interesante y muy impresionante al mismo tiempo, y es que los primeros músicos que trabajaron para Batuta se encontraron con que había guerra y que los niños y las niñas víctimas del conflicto tenían unos problemas psicoemocionales muy graves. Fue así como a lo largo del tiempo los profesores de música y los docentes que trabajaron para la Fundación Nacional Batuta tomaron la determinación de crear un programa que incluía también un componente muy fuerte de atención psicosocial. Era obvio que en el marco de un país que tiene más de 8 millones de víctimas por un conflicto interno, no se podía solamente buscar crear orquestas que tuvieran un nivel interpretativo muy alto o tratar de producir un proceso que llevara a que músicos de muy alta reputación pudieran ser exportados a otros procesos musicales del mundo, sino más bien de entender qué papel podía jugar la formación musical infantil y juvenil en el marco de la necesidad de trabajar todos, digamos, conjuntamente en favor de la atención a personas víctimas del conflicto armado en Colombia. Entonces, con mucha sabiduría, la Junta Directiva hizo un marco estratégico de actuación dentro del cual
estableció la misión de Batuta como la de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes en Colombia a través de una formación musical de excelencia que está centrada, como bien lo saben los profesores, en prácticas colectivas de la música, es decir, ensambles de iniciación, coros, orquestas, y que se imparte desde una perspectiva de inclusión social y garantía de derechos. El tema con estos marcos estratégicos de actuación es que esas palabras que están, digamos, expresadas en la misión, en la visión, en los propósitos y los objetivos estratégicos, son palabras que tienen que hacer parte de la vida real de las organizaciones, digamos, orientadas desde esa lógica estratégica. Yo creo que a lo largo de estos más de 30 años de trabajo, en donde más de 1.100.000 niños y niñas se han formado en Batuta, y donde, según los cálculos establecidos, el 5% de ellos son hoy en día músicos profesionales, pues creo que podemos hablar de una geografía social que ha estado marcada por una iniciativa que claramente concibe la música como una herramienta de transformación social y de inclusión. Por eso este principio, que hoy en día se usa como para todo, pero que cuando fue escrito por Batuta era como la primera vez que se expresaban estos términos, para nosotros hace mucho sentido en el hacer cotidiano de la organización. La Fundación Nacional Batuta cree en el poder transformador de la música y en el estímulo que la educación musical en grupo proporciona al desarrollo de las facultades del ser humano. Es decir, para Batuta y sus más de 250 músicos que son profesores en todo Colombia de la red Batuta, y las más de 70 trabajadoras sociales, gestoras sociales que acompañan los procesos de formación musical, hay una correlación directa entre la formación musical infantil y juvenil y la transformación del tejido social en Colombia. Por eso tal vez cuando se analizó cuál era el campo de acción y de intervención de Batuta, se estableció que el quehacer de Batuta está en un punto de intersección entre música, ¿no? O sea, cultura, el tema cultural, el desarrollo social y el sector de la educación. Algunos de los aliados de Batuta, por ejemplo, no miden los resultados de los procesos desde la lógica de cuánto aprende un niño a tocar música o cómo aprende a tocar, a cantar o a ser partícipe de las agrupaciones musicales, sino cómo puede ayudar en otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la retención escolar o con elevar la calidad de la educación misma, o sea, las capacidades cognitivas, la correlación que pues está más que probada por la neurociencia entre la práctica musical y el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, y por supuesto en el caso de Batuta con su componente de atención psicosocial pues también ha habido una preocupación muy interesante sobre cuál es la correlación entre la música y el desarrollo social de las personas en su fuero íntimo y en su fuero relacional. Entonces, nosotros creemos que contribuimos con la formación musical a la educación integral de la población infantil y juvenil, obviamente con énfasis en población vulnerable, porque más del 90% de los jóvenes, niños, niñas que participan en los procesos de Batuta pertenecen a los estratos 1 y 2, y más del 90% son víctimas del conflicto armado, como lo vamos a ver en unas cifras que arrojan los sistemas de información de Batuta, pero también trabajamos en la implementación de una política pública general del Estado colombiano, desde mucho antes incluso de la creación del Plan Nacional de Música para la Convivencia, a democratizar el acceso de la niñez y la juventud colombiana al disfrute, conocimiento y práctica de la música. Por supuesto, también hay un énfasis en el tema de salvaguardar los derechos, no solamente en términos de llevar la formación musical a lugares en donde no hay otras escuelas de música o donde las escuelas de música no funcionan de manera regular, sino en el sentido también de entender que los centros musicales son centros de protección frente a riesgos sociales muy, muy graves que todos ustedes conocen en la realidad colombiana.
En estos 32 años, entonces, más de 1 millón de niños y niñas, adolescentes y jóvenes han conformado las agrupaciones Batuta. En este momento y anualmente tenemos 88 procesos sinfónicos infantiles y juveniles, 783 ensambles de iniciación musical y 498 coros en los centros musicales que son la unidad administrativa básica de la Fundación en el territorio. Los participantes se estiman en un promedio de 40.000, entre 40.000 y 45.000 personas participantes en los procesos de formación en 274 centros musicales que están ubicados en 124 municipios de los 32 departamentos del país. Últimamente hay quienes dicen que eso no es nada, que es muy poquito, que no significa nada, digamos, para el número de niños y niñas que hay en el país, por un lado, o otras personas piensan que es mucho y es demasiado y es un poder centralizado en teoría frente a lo que se concibe que pueda llegar a ser la formación musical a la luz del nuevo plan de desarrollo aprobado la semana pasada por el Congreso de la República. En términos del balance social, pues nosotros tenemos un sistema de información y gestión de los estudiantes muy robusto, muy interesante, que nos permite hacer estudios de impacto que hemos hecho claramente con entidades como el Departamento Nacional de Planeación y otros ejercicios de mediciones econométricas a la luz de las políticas sociales del Estado colombiano. Y ese sistema de información nos permite entender el porcentaje de hombres y mujeres vinculados a los procesos, el 94% de población en estratos 1 y 2, el 35% de hogares en donde hay madres cabeza de familia, el 66% de población en condición de vulnerabilidad, 52% víctimas del conflicto y el 3% en condición de discapacidad. Yo creo que Batuta tiene uno de los programas más importantes que hay en Colombia en atención desde la música a población con discapacidad, y ha sido gracias al trabajo mancomunado entre los músicos, los trabajadores sociales y las psicólogas que han trabajado juntos para diseñar esa intervención que claramente representa un ejercicio importante de inclusión. Obviamente hacemos la caracterización de la población beneficiaria, tenemos un 85% de población mestiza, 10% afrodescendientes con una presencia muy fuerte, sobre todo en el Pacífico colombiano, 4% de indígenas y 1% de población raizal que está pues claramente asentada en San Andrés y Providencia. Vamos a presentar otra pequeña historia de vida antes de pasar al tema del modelo pedagógico y los programas que Batuta ofrece en el marco de su acción. Bien, calentamos, por favor. A los lados. La giran muy suave. Siguiente. Mi nombre es Natalia Tibamosa Pérez y yo estudio, le colaboro a mi mamá y a mi papá y pertenezco a la Fundación Batuta. A mí me gusta jugar a la lleva, al escondite, al atrapado, al congelado. Estudio en la mañana y en la tarde le ayudo a mi mamá y a veces voy a Batuta a ensayar. No me gusta el inglés, me da como... Decir mi nombre es... My name is Natalia Tibamosa Pérez. Y buenos días, good morning, buenas tardes, good afternoon. Yo llegué a Batuta porque Mary fue al colegio a invitarnos a los que querían ir y eso. Y entonces nosotros nos animamos y fuimos. Los primeros años fueron difíciles porque casi no sabíamos nada.
porque es que no teníamos experiencia. El tema del coro llegó a mí porque, o sea, la música me gusta mucho. Entonces yo quería ser parte de él. Ellos nos hacen una audición y ellos ven si estamos afinados, si cantamos bien y nos dicen que sí, y si no, pues nos dicen que no. Mi sueño con la música es salir adelante y cuando esté más grande hacer una carrera. Dejamos ya hasta aquí la parte de coro. Entonces, lo siguiente. Cada uno ahorita, ¿sí? Va a llevar la silla para el salón, la deja organizadita ya, pasamos al refrigerio muy ordenadamente. La mayoría de estos niños hace parte de núcleos familiares que en su momento han sufrido el desplazamiento. Entonces, normalmente viven en sectores donde hay asentamiento de población desplazada. Entonces, a estos niños va dirigido el programa. Finalizado una vez el refrigerio, pasamos con Angélica para hacer el taller que está programado con ella, ¿de acuerdo? Entonces, lo que buscamos nosotros con este programa es que ellos tengan como un espacio, un esparcimiento, por así decirlo, donde ellos se olviden como de esa situación que vivieron, de esa problemática, o sea, un espacio donde no les esté recordando, me tocó dejar mis animalitos, mis amigos, y me vine a un lugar donde no conocía a nadie. Batuta está influyendo mucho en los jóvenes en el sentido de que quiere sacarlos de esa vida, sí, de esa rutina de vida que supuestamente tienen los jóvenes de la calle. Sí, de que de pronto cambiar un momento por estar en una cancha consumiendo droga o haciendo cosas indebidas, porque no solamente la droga, ¿sí me entienden? Batuta quiere crear o ha creado esa costumbre, esa rutina en querer cambiar eso. Y para mí Batuta ese es el cambio que está haciendo ante la sociedad. Pues Natalia es una niña que lleva ya un buen tiempo, ¿sí? En este programa, igual que el hermano. Ellos llevan ya un buen tiempo, llevan un bonito proceso. Ellos comenzaron desde un grupo de iniciación a explorar, no sabían nada, nunca habían cantado, ¿sí? Romper como esa pena, ese miedo, ¿sí? Llevan un proceso muy bonito. Actualmente pues Natalia hace parte del coro representativo, del ensamble representativo. Es una niña muy participativa, yo creo que es de las que menos falta. Y lo otro importante es que el núcleo familiar, sus papás, su papá y su mamá, son muy participativos con ellas en el programa. Natalia es una niña especial. Yo le digo a ella que yo tengo muchos motivos para darle gracias a Dios por esos dos muchachos que me dio. Y para mí es motivo de gratitud todos los días. Mi papá representa algo importante para mí. Bueno, entonces ese es un proceso de coro y formación en ensambles de iniciación en Norte de Santander, en Villa del Rosario. Con respecto al modelo pedagógico y los programas de la Fundación, entonces el modelo base de todo este saber hacer es el modelo orquesta-escuela.
que se define como una aproximación pedagógica que está centrada en el hacer musical colectivo y que se implementa, o por lo menos se trata de implementar en un ambiente de excelencia, digamos, donde estamos midiendo permanentemente el alcance de la formación en términos de la incorporación del lenguaje de la música al etos y a la vida cotidiana de cada uno de estos niños y niñas que hace parte de los procesos formativos de Batuta. Y a la vez, digamos, este ejercicio colectivo lo que ha demostrado ser es una herramienta muy poderosa para agenciar valores en cada uno de los centros musicales que tienen que ver con el respeto, la equidad, la armonía, la solidaridad, el tema de respetar al que más sabe, de fomentar el trabajo colaborativo, porque finalmente la puesta en escena de los conciertos es una herramienta fundamental a la hora de diseñar, digamos, el ejercicio de formación musical en Batuta, y eso lleva a que pues, se fomente la colaboración y el trabajo común alrededor de una meta, que es un principio fundamental en el hacer de Batuta. Tenemos un programa para madres gestantes y lactantes que está orientado principalmente a el embarazo adolescente y que toma referentes de formación muy interesantes de otros países del mundo, en donde se entiende que la música puede ayudar a estrechar los vínculos afectivos y amorosos entre las madres y sus hijos recién nacidos aún desde la época de la gestación. El siguiente es el programa que llamamos nosotros Batubebés, un programa que está orientado a la primera infancia y que busca pues ese primer contacto de los niños con la música como un elemento fundamental en la idea de desarrollo integral de los niños y las niñas del país. El programa de iniciación musical, que es el más extendido en Colombia, que atiende anualmente 20.000 niños y niñas, es el programa de los ensambles de iniciación y coros, donde claramente los conocimientos en lectoescritura musical y en todos los componentes fundamentales de la música es fundamental como proceso de iniciación musical hacia un tránsito deseable, en el caso de Batuta, hacia la formación sinfónica. Y la formación sinfónica pues son orquestas infantiles y juveniles, la mayoría de ellas orquestas de cuerdas, algunas orquestas completas también, en donde pues el trabajo en grupo es principio fundamental, por supuesto, pero pues claro, el avance, digamos, en esa incorporación del lenguaje de la música al saber de los niños es fundamental. Tenemos, como les comentaba, el programa de discapacidad, que se basa en los ensambles de iniciación y coros y que tiene todo un desarrollo alrededor de cómo deben trabajar los psicólogos y los trabajadores sociales, los gestores sociales de Batuta, en la integración de distintos tipos de discapacidad para los niños que pues, en ocasiones también están relacionados con agrupaciones que no presentan discapacidad, porque cada vez tratamos de hacer ejercicios más amplios de inclusión en el campo de la música, pero que claramente pues, representan un conocimiento muy importante, diría yo, para el sector de la música en Colombia. Y en los años recientes hemos creado unas líneas transversales que buscan entender cómo dimensionar el hacer de Batuta en un sentido más humano con respecto a la comprensión de qué es un niño o una niña en el marco de esta enorme red de afecto y conocimiento. El primero es Talentos Batuta y está orientado a los niños, o más bien a los jóvenes que dicen que quieren ser músicos profesionales después de pasar algunos años en Batuta. Este programa busca la profundización en la práctica instrumental de los jóvenes y las niñas que pertenecen a las agrupaciones sinfónicas. Implica el desarrollo también de un programa de voluntariado muy grande. Nosotros trabajamos con muchas universidades, ojalá pudiéramos activar, maestros, muy pronto nuestro convenio de asociación con ustedes, porque las universidades han sido socias fundamentales de Batuta, por ejemplo, en el desarrollo de líneas de profundización en la práctica instrumental sinfónica, también obviamente en las universidades que tienen trabajo social,
el ejercicio de voluntariado alrededor de todos los programas de gestión social es de mucha importancia, y tenemos también acuerdos con conservatorios y carreras de música de otros países del mundo. Por ejemplo, el acuerdo con el Conservatorio Nacional de Música y Danza de París nos permite hacer anualmente un ejercicio de innovación creativa y musical en ese relacionamiento internacional de batuta, que es muy fuerte y ha sido muy beneficioso para los participantes directos. Ese proyecto precisamente, esa línea transversal, es Conexión Batuta, y es un ejercicio que entendemos desde cualquier lógica del sentido de la colaboración y la cooperación entre entidades pares, entre entidades completamente opuestas, y que busca también pues, entender la innovación como un espacio profundo de cambio y de reflexión en el hacer de la Fundación Nacional Batuta. Tenemos el proyecto Ampliación de Horizontes Culturales, o la línea de trabajo de ampliación de horizontes culturales, que lo que busca básicamente es que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hacen parte de los centros musicales de batuta puedan expandir sus miradas estéticas, que para nosotros eso significa también profundizar en las miradas éticas sobre la vida a través del contacto de estos niños y niñas con la realidad cultural de sus territorios. Hay una experimentación permanente de batuta con la caracterización cultural de los municipios, de los pueblos, de los entornos rurales en donde trabajamos, y por tanto buscamos hacerlos a los niños y las niñas partícipes de la oferta cultural y exponerlos a experiencias culturales y artísticas que no hacen parte de su vida cotidiana. Esa es una idea que tenemos, de romper los límites, de entender que la música puede ser un pretexto para atender la vida cotidiana en soledad de muchas personas, pero también un camino para cambiar, digamos, la geografía social del país desde otras estrategias como esta de la ampliación de horizontes culturales. Estamos construyendo una sala, una pequeña sala de 265 sillas en la Candelaria, que es un lote que teníamos al lado de la sede administrativa de Batuta. Ya estamos en la tercera, empezando cuarta fase de construcción. Y lo que buscamos hacer es convertir a este sitio en un centro de experimentación musical y sonora, en donde entendamos qué aporte adicional puede hacer Batuta a los procesos de formación musical infantil y juvenil en Bogotá. O sea, obviamente la Filarmónica de Bogotá tiene un proyecto muy robusto de formación musical que está basada en todas las metodologías de Batuta, y que ha sido supremamente exitoso en los últimos 8, 10 años, 9 años más o menos, desde cuando fue diseñado en la alcaldía del hoy presidente de la República. Entonces, un poco la función que tiene Batuta en este momento es pensar qué puede aportar en términos de cambiar cosas que se hacen de manera rutinaria en los procesos de formación de los niños y las niñas, y cuáles son las innovaciones y espacios y ejercicios creativos que puede promover y desarrollar. Por eso creamos la Orquesta Batuta Laboratorio y el Coro Batuta Laboratorio, que empezaron a funcionar desde el año pasado y que son ejercicios que representan para la dirección académica de la Fundación Nacional Batuta y para los músicos que trabajan en Batuta una oportunidad de proponer cambios, proponer nuevas maneras de entender la lógica de la música desde todas las dimensiones del campo cultural, es decir, desde la investigación, la creación, la circulación y los procesos de apropiación de la música, pues como un bien común, obviamente como lo entendemos nosotros en Batuta. Vamos a ver, antes de referir rápidamente los impactos que hemos encontrado en distintos estudios técnicos hechos por la Fundación, un último pequeño video sobre otro de los participantes de los proyectos Batuta en Colombia.
me llamo Carlos Daniel Mosquera. Tengo 9 años. Aquí vivo mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi hermana y yo. ¿Qué? ¿Tú tocas segundo o primero? Primero. ¿Cómo hacemos? Buenos días. Permiso. Daniela, permiso. Yo voy a Batuta los viernes, los jueves y los miércoles y las horas son a las 8 y termina a las 9 o a las 10. Y el jueves comienza a las 8 y termina a las 11. Y por último el viernes a las 9 y termina a las 11:30. El violín tiene la melodía y también tiene la música y suena bien. Desde el principio, cuando era pequeño, siempre veía televisión de cerca y mi mamá me decía que no vea de cerca y yo seguí viendo televisión de cerca y me dañé la vista y entonces cuando crecí tenía la vista ya mala y me empezaron a dar gafas y se me dañaban, entonces por eso no puedo ver bien. Yo no sabía que él tiene un problema en la visión y él hace poco tenía unas gafas y las perdió, no sé qué pasó con las gafas que tenía y le hacen falta sus lentes. Yo no sabía eso y estábamos en clase y entonces yo le dije a él, bueno, vamos a hacer un poquito de lectura de partitura con todos. Entonces todos leían y todos estaban contando y él como que no, como que hacía mímica, yo ve, pero ¿qué pasa? Entonces pensé, de pronto es una falta de conocimiento del sistema de notación musical, del pentagrama. Y entonces le estaba explicando, cuando la compañera me hizo caer en cuenta, me dijo, no, es que no tiene las gafas. Entonces muchas veces él pierde mucho porque no ve la información en la partitura, ¿no? Él se aprende la música muy rápidamente de memoria, pero hay ciertas informaciones que siempre es bueno tener y siempre es bueno estar mirando la partitura. Pero como él tiene este problema de la vista, entonces él no lo hace. A mí me parece muy bien que Carlos Daniel esté allá en Batuta, porque a él le ayuda mucho para que no aprendas cosas malas, sino que como él es bueno en la música, se fortalezca más y sí, salga para adelante y Batuta le ayuda mucho le ha ayudado a él bastante para desarrollar sus habilidades. A pesar del problema de la vista, que tiene muchas habilidades, le ha ayudado bastante. Hay veces él mismo se imagina que está con el violín, está tocando, él mismo hasta con la boca como hace pista. Entonces la música de la melodía la pone en la boca y empieza él a tocar. Y ahí va haciéndole.
así porque como no tiene, quiere que le compre un violín para él pues estar ensayando y todas las cosas, pero ¿de dónde? Gracias allá a Pilar y a todos los jóvenes que están manejando estos videos, muchas gracias. Bueno, obviamente este niño ya tiene un muy buen violín. Alguien que vio este video, apenas lo vio, por supuesto, salió corriendo a comprarle el violín. Yo fui a entregárselo, hicieron una gran fiesta en Buenaventura. No les podemos prestar los instrumentos en algunos barrios porque pondríamos a los niños y las niñas en un riesgo muy grande. Esto es en el barrio Lleras, en Buenaventura. Si alguno de ustedes conoce, sabe lo que significa vivir ahí. Es otro de los chicos que se alista para ir al conservatorio en Cali. Entonces, pues claramente creemos que lo que dicen estos estudios es cierto, por lo menos en la vida cotidiana y real de Batuta, nosotros todos los días vemos efectos de esta naturaleza. Este estudio se hizo por el Departamento Nacional de Planeación junto con Acción Social y el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales, y básicamente buscó entender cómo se podía medir el efecto del proyecto Déjate tocar por la música, que hoy en día se llama Sonidos de Esperanza, en los aspectos emocionales de los niños y las niñas vinculados a la iniciativa. Acá podemos ver, me voy a parar un poquito, bueno, casi no se ve por las luces, pero cuáles fueron las variables de medición. La idea era entender y preguntarle a los niños en el terreno de la dimensión personal y de las relaciones interpersonales qué cambios percibibles y comprobables había en las actitudes y comportamientos de los niños. En la dimensión personal, por ejemplo, lo que los niños y niñas señalan es que la felicidad sentida cuando practican música es lo que los hace continuar yendo a los centros musicales. Está el tema de el desempeño escolar como un factor muy positivo y el tema del sentido de la responsabilidad que adquieren con el paso del tiempo practicando música de manera constante. Y en términos de la dimensión interpersonal, lo que sobresale es cómo la música y el ejercicio colectivo de la misma les da valores para convivir, y un punto muy importante para poblaciones que son desplazadas, que es el caso de quienes atienden este programa, es el tema de la ampliación de las redes sociales. O sea, estar en un centro musical significa participar activamente de la vida social de los barrios y las comunidades en donde están asentados los niños y las niñas en condición de desplazamiento forzado. Para los padres o los cuidadores, en este mismo ejercicio de investigación, la percepción es que en términos de la dimensión personal, el uso del tiempo libre, que nosotros llamamos en Batuta el tiempo en soledad, porque los niños pasan muchísimas horas solos, es lo más importante, es decir, que ellos perciben que hay unos peligros externos o unas externalidades en la realidad social que pueden afectar definitivamente la vida de los niños y las niñas, y el centro en ese sentido se vuelve un lugar de acogida y de cuidado. Está también el sentido de la responsabilidad, y en la dimensión interpersonal el tema de la ampliación de redes sociales, y luego las demás variables calificadas casi que igualmente en términos porcentuales en la calidad de la interacción con la familia, las competencias comunicativas y los valores para convivir. Otro estudio de Planeación Nacional y la Unión Temporal de Economía Urbana buscó ver cuál era el impacto de Batuta en el proyecto Déjate tocar por la música en términos de resiliencia y liderazgo. Es decir, buscó específicamente si el desarrollo de habilidades blandas estaba asociado con la práctica musical.
Acá tenemos algunas de los resultados. Vemos, por ejemplo, que en términos de competencias personales, pues claramente hay una mejora, digamos, en términos numéricos del grupo de tratamiento. Lo mismo en la independencia y la determinación, en el tema del liderazgo y en el tema de autoestima, siendo el liderazgo y la autoestima las dos variables de información mejor ranqueadas en la investigación en términos de cambios actitudinales después de pasar por los procesos de formación musical. Algo muy importante en la autoestima es, por ejemplo, la regulación emocional de la música, cómo la música genera estabilidad emocional que se demuestra por la ausencia de picos de alta y baja autoestima, muy propia de la adolescencia y la juventud temprana. Entonces esta investigación demuestra que la práctica permanente de la música en agrupaciones musicales genera una estabilidad emocional. Obviamente también el tema del respeto por el otro y el reconocer aportes individuales en logros colectivos, y en tema de liderazgo, los asuntos que tienen que ver con saber planear y saber utilizar de mejor manera el tiempo. En términos del desempeño escolar, esta misma investigación descubre que las personas vinculadas con los procesos de formación equilibran mejor las exigencias derivadas tanto de batuta como del colegio, permanecen concentrados por periodos más largos de tiempo, o sea, utilizan de una manera más eficiente el tiempo, y en términos de resiliencia, que era el enfoque principal de la investigación, se descubre que las niñas y niños que pertenecen al programa confían en que el futuro puede ser mejor. O sea, hay un cambio completo en cuanto al tema de comunidades resilientes frente al conflicto armado en Colombia. En términos de lo cognitivo, la Fundación Luker hizo una investigación muy interesante en el departamento de Caldas, donde Batuta tiene una presencia muy fuerte, para saber en qué aspectos cognitivos mejoraba la práctica musical, pues la mente de los niños, y descubrió, a partir de una investigación que hizo con los resultados de las pruebas Saber 11, que hay claramente unas diferencias en los resultados en ciencias sociales, matemáticas, física y lenguaje. Y el porcentaje es altísimo, o sea, la diferencia de puntuación en los resultados de los niños que estaban en Batuta en comparación con los que no estaban en estas pruebas Saber 11, las pruebas del Estado, pues son muy significativas en áreas que claramente pues la neurociencia ha estudiado de tiempo atrás en términos de qué es lo que pasa con la música y el cerebro. Hasta acá, pues algunas de las cosas y consideraciones por las cuales creemos que Batuta ha ayudado a transformar a Colombia, y que claramente esa transformación es una transformación social. Muchas gracias por su amable atención, y pues estoy súper atenta a sus preguntas. María Claudia, muchas gracias. Gracias por estar en este espacio que es el ciclo de conferencias Música, Paz y Transformación Social, que en este 2023 estamos haciendo en el marco del Encuentro de Músicas Colombianas de la Sergio, y que es posible gracias a Open Society Foundations. Quisiera comenzar con una pregunta que puede ser al mismo tiempo muy general, pero que creo que en tu recorrido seguramente sabrás responder. Esta primera pregunta seguramente ya la respondiste en la última parte, pero quisiera que la volviéramos a poner en palabras, y es: ¿para qué estudiar música en una sociedad como Colombia? Pues yo creo que esa respuesta deberían darla los chicos que están acá y sus profesores, pero desde mi perspectiva y en el caso de la Fundación Batuta, yo lo que veo es que la música enriquece la vida cotidiana de las personas, la hace más rica, mucho más significativa. Es un poco la argumentación que hace, por ejemplo, Nuncio Ordine, que acaba de recibir el premio Princesa de Asturias
en el campo de las ciencias humanas, en ese libro maravilloso que se llama La utilidad de lo inútil. Este filósofo italiano señala, y yo coincido plenamente, con que las prácticas artísticas, el arte y en general las prácticas culturales lo que hacen es hacernos salir de la asfixia, darle sentido a la existencia. Y yo creo que eso es lo que pasa con la formación musical en Batuta, más allá de que los niños y las niñas puedan adquirir, digamos, desarrollos técnicos específicos en el campo de la práctica musical y del conocimiento de la música, es como una dignificación de la existencia. Muchas veces, por ejemplo, en esa discusión de si los repertorios tienen que ser repertorios de las músicas tradicionales regionales colombianas o el repertorio de sinfónico universal, que es una discusión muy interesante y muy contemporánea, por lo menos en el país, lo que pienso y lo que siento después de estar ya casi 10 años dirigiendo, teniendo la fortuna de dirigir la Fundación Nacional Batuta, es que la música es un lenguaje universal, es un derecho, digamos, un componente de la creatividad y de la vida humana al que todos deberíamos tener acceso en libertad. Entonces creo que esa es parte de la magia de lo que pasa con la música en los centros musicales de Batuta, la dignificación de la vida y la libertad de poder escoger cualquier conexión emocional con la diferencia de la música en el mundo. Gracias. Batuta llega a muchos lugares en Colombia. Algunos de ellos son un único actor, en otros participan de diferentes o son otro actor más que está intentando a través del arte hacer todo lo que estás diciendo y particularmente desde la música. Pero hay zonas en donde son el único actor y son zonas también muy particulares y muy especiales de nuestro país. Tú hablabas ahora de la guerra, hablabas de unas condiciones sociales también distintas, diferentes, difíciles. ¿Cómo ha sido ese llegar a estos espacios, no solamente donde son el primer actor, no por ser el primer actor, sino por ser las personas que están únicamente contribuyendo desde la música a esa transformación del tejido social de estas regiones? Pues yo creo que ese es parte del valor de Batuta como entidad, como organización, o sea, tener la capacidad de llegar a esos lugares donde no hay absolutamente nada más que el Centro Musical Batuta en términos de pues, la garantía del ejercicio de derechos culturales en Colombia, es un tema que tiene que ser considerado, digamos, cuando se analiza la historia de estas organizaciones que se dedican a la formación musical y en general a las prácticas artísticas en Colombia. Y creo que pues sí, Batuta a lo largo de 32 años ha marcado unos hitos y un saber hacer muy importante en territorios como el Chocó, como la Amazonía colombiana y casi que trinacional, en esa frontera tripartita que tenemos en la selva amazónica, el tema de estar presentes en todos los departamentos de todo la Amazonía y la Orinoquía, de tener presencia en La Guajira, en rancherías, en sitios donde a veces los músicos, profesores de Batuta, que son obviamente el alma de nuestra entidad, dicen solamente llegan dos veces, Batuta y Bavaria, o sea, la música y la cerveza, y eso es algo que es increíble porque creo que lo que al fin de cuentas representa es que el Estado colombiano ha entendido que la música es y debe ser, y seguramente lo va a hacer aún más en el actual gobierno, una parte fundamental del desarrollo integral de Colombia. O sea, la comprensión del desarrollo pasa por incluir e incorporar a la música como un elemento fundamental. Eso no pasa en casi ningún país del mundo. Y justo es una coincidencia, les quiero decir, pero María Claudia termina sus respuestas y me introduce la siguiente pregunta, y es, ¿qué le hace falta al país en términos de educación artística y sobre todo en la primera infancia para poder tener de alguna manera un sistema robusto que nos permita tener unas mayores incidencias y sobre todo en los indicadores tan interesantes que nos mostrabas al final, mayores resultados en esos indicadores y en una población mucho más amplia?
Pues yo creo que definitivamente la formación musical debe hacer parte de la oferta de la formación artística en el colegio, en la escuela, en los colegios públicos. Creo que ha sido increíble, no solamente en Colombia, sino en casi todos los países del mundo, cómo se quita, en un momento dado de la historia, se suspende y se quita la educación artística, porque pues eso no es ni matemáticas ni ciencias, que es lo que piden las pruebas PISA, universalizando la idea de cuáles son como los criterios de excelencia en la formación, y creo que es un deber histórico de la humanidad retornar a la formación artística como un principio fundamental del desarrollo del pensamiento creativo, pero sobre todo del pensamiento crítico, porque esa es parte del problema. El desarrollo del pensamiento creativo lleva consigo un tema de capacidad de leer y entender las realidades de otras lógicas y de poderla cuestionar, y a veces no les gusta tanto a los gobiernos que eso pase y que eso suceda en el desarrollo del etos de los niños y las niñas en los distintos países del mundo, y Colombia no es una excepción, a pesar de que haya permitido que se creen centros de formación musical post colegio o contrajornada, y obviamente de tener una política muy fuerte en su Plan Nacional de Música para la Convivencia Política de Estado, que ya tiene bastantes años en funcionamiento. Pero digamos, creo que frente a tu pregunta, lo principal es que la música no hace parte de la canasta de formación en los colegios, en las escuelas públicas del país. Y eso tiene que cambiar, y seguramente eso va a cambiar, porque eso hace que el número de personas vinculados con la formación musical seguramente aumente considerablemente y sustancialmente en Colombia. Ahora, eso no es suficiente, obviamente hay que entender el sistema como digamos, habría que saber leer cómo funciona el sistema de la formación musical con otras experiencias maravillosas como las escuelas de música, el Plan Nacional de Música, como por ejemplo la red de escuelas de Medellín, que es maravillosa, o los procesos de formación musical de Pasto, o las iniciativas privadas de Cali, que es una ciudad muy particular porque si bien no tiene un sistema de formación público, sí tiene 4 experiencias muy importantes de formación desde la sociedad civil y desde la empresa privada. Entonces, todas esas realidades que tú señalabas, todo ese entramado de qué es lo que pasa en la formación musical infantil y juvenil en Colombia, debería ser, y seguramente lo está haciendo, analizado por el Ministerio de Cultura y por el Ministerio de Educación para plantear, ojalá así sea, un sistema de formación infantil y juvenil mucho más integrado y pues que busque vasos comunicantes y complementariedades entre una ser y otro desde la diversidad de formas de ser y de estar en la formación musical en Colombia. Lo rural es un reto. Quisiera que pusieras en palabras los retos que ha enfrentado Batuta para llegar a ciertos lugares con este proyecto de formación. Uno podría pensar al principio en cosas muy simples, pero creo que esto entra en un entramado de complejidades. ¿Cuáles son estas complejidades? Y hago esta pregunta porque creo que esas complejidades de alguna u otra forma muestran al país. Esas complejidades hacen evidente esas otras Colombias que tenemos en este territorio. ¿Alguna experiencia que nos quieras compartir en donde esa ruralidad se muestra en lo complejo y nos hace ver cuán complejos somos también como país en este interés o en este intento por llegar con la música a otras partes? Bueno, yo creo que pues la problemática social de Colombia es muy compleja, y es más compleja que en otros países de América Latina, pues precisamente porque tuvimos 50 años de guerra, de un conflicto interno que no se vive tanto en las capitales del país, pero sí en todos los entornos rurales y pues en digamos, los lugares que están alejados de la centralidad, entendiendo la centralidad como lugares de privilegio, ¿sí? De privilegio en términos del desarrollo y de las priorizaciones de las políticas nacionales, pues en la visión de construir un país urbano, etcétera.
Esas dificultades tienen que ver con el desplazamiento, tienen que ver con la violencia intrafamiliar, tienen que ver con temas de desnutrición, tienen que ver con temas de falta de garantías de acceso, por ejemplo, a la educación de calidad de los niños y las niñas en Colombia, y todas esas problemáticas sociales que están pues absolutamente estudiadas y claramente identificadas, pues tienen que ver con el hacer de Batuta. O sea, Batuta se encuentra en el territorio, en lo rural, en los municipios, con estas dificultades y pues trata de atenderlas en la medida de su alcance, obviamente. Por eso es que yo creo que el tema de atención social y de la gestión social de Batuta es fundamental, es decir, es un complemento perfecto para que los maestros de música, los profesores de música, los docentes puedan dictar sus clases con tranquilidad, sabiendo que tienen un equipo de trabajadoras sociales que están pendientes de si hay niños desnutridos, si hay niños que tienen acosos de cualquier tipo, si están enfrentados a dificultades graves en términos de violencia intrafamiliar. Y lo que nosotros hacemos en esos contextos es articularnos con el Estado en sus distintas agencias que se encargan pues, de los temas del cuidado de la infancia y la adolescencia y la juventud, y actuar como unos agentes, digamos, interlocutores de esas políticas. Muchas veces nosotros informamos al ICBF situaciones que encontramos, trabajamos articuladamente también con los entes territoriales, en particular con las alcaldías en esas problemáticas sociales. Y bueno, eso es lo que Batuta aprendió a hacer y sabe hacer, y tú tienes razón en que ojalá fuera esto multiplicado por miles y miles y miles y miles de niños que pudieran estar vinculados a esa experiencia, ¿no?, de la formación musical, pero también hay que tener en cuenta que eso implica recursos, recursos financieros, recursos humanos, recursos físicos de toda naturaleza, y que pues se trata de intervenciones de cierta complejidad. De alta escala. Vamos a dar espacio para las preguntas del público. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? Maestro Gustavo, ¿quién tiene el micrófono? Gracias. Se me cayó mi agua. Voy a recogerlo. Es importante que la hagas con micrófono porque estamos grabando. Sí. ¿Aló? Bueno, ok. Voy a tratar de contextualizar un poco esto. Yo vi ahorita en la presentación que Batuta está muy enfocado en estratos 1 y 2. No sé, ¿realmente otros estratos no podrían participar? Esa es como la primera pregunta. Lo digo porque, atando cabos y con la experiencia de varios años en la docencia, aquí, especialmente en la Universidad Sergio Arboleda, pues yo he recibido estudiantes que han pasado por Batuta, que además vienen muy bien formados, indudablemente, pero yo no creo que sean solamente de estrato 1 y 2. Entonces, viendo este contexto, ¿cómo hicieron ellos para participar si no eran de esos estratos? Y por el otro lado, la otra pregunta real es, hemos tenido algunos estudiantes que en algún momento han comenzado a estudiar a la mitad de la carrera por alguna razón, se acabó la plata de sus padres o lo que sea, tienen alguna dificultad económica y les toca salir de la universidad por un tiempo. Hay posibilidades para que ellos no pierdan ese tiempo por fuera, que Batuta los pueda recibir, que puedan tener una práctica mientras tanto en Batuta, que me imagino que es un poco más fácil de acceder desde la parte económica, mientras ellos tienen la posibilidad de volver otra vez a la universidad. Sí, señor. Muchas gracias por la pregunta, maestro. Es muy buena la pregunta porque en Bogotá y en algunas capitales de departamento nosotros tenemos una intervención que es diferente a los programas grandes de alcance nacional. Esa intervención es la creación de centros musicales en donde puede participar cualquier niño o niña de cualquier estrato socioeconómico pagando una matrícula diferenciada. Y es un ejercicio muy interesante, por ejemplo, en Bogotá, porque pues, le permitió a Batuta a lo largo del tiempo tener estudiantes de todos los estratos socioeconómicos participando activamente en la conformación de las orquestas infantiles y juveniles en Bogotá y en los centros musicales que tuvo Batuta en Bogotá.
Entonces eso mismo pasa en las capitales donde nosotros no actuamos directamente, sino a través de organizaciones batuta que tienen autonomía administrativa, jurídica y financiera, que son Caldas, Amazonas, Meta, Huila y Risaralda. En esas capitales y en Bogotá tenemos ese modelo que se llama el modelo de centros de recursos propios. Quiere decir que en teoría los estratos más altos pagan unas tarifas más grandes, matrículas más costosas, y obviamente los estratos más bajos unas menos costosas. Eso frente a por qué seguramente ustedes acá en la Universidad Sergio Arboleda han tenido estudiantes de música de batuta en Bogotá. Y con respecto a la propuesta, pues me parece una propuesta maravillosa. Como dijimos en la presentación, nosotros tenemos el programa Conexión Batuta, que busca la interrelación de la organización con todas las carreras de música que estén interesadas en proponer algún trabajo conjunto entre las carreras y la Fundación Nacional Batuta. Por ejemplo, en EAFIT estamos rehaciendo nuestro convenio de asociación y lo vamos a orientar hacia la idea de diseñar unas clínicas de profundización y prácticas para los estudiantes de nivel más avanzado, con la idea de que puedan ir a Quibdó, en el Chocó, a trabajar con la Orquesta Libre de Quibdó, que es una de las agrupaciones más importantes de batuta en Colombia, una orquesta sinfónico-coral de más de 200 participantes. Entonces, dependiendo de lo que se quiera lograr a través de esa vinculación, de ese ejercicio de colaboración y de cooperación, pues obviamente se pueden establecer las líneas conjuntas de trabajo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Querido, claro que sí, ya te doy la palabra, Álvaro. Aquí. Hola. Bueno, hay una cosa que me llamó la atención en la presentación, de que uno de los niños dijo que su sueño era con la música viajar por el mundo y como has dicho, le han dado la oportunidad de ir a Italia, según sé. Tengo una pregunta. ¿Cómo se le da oportunidad a estos niños? ¿Se le da esta oportunidad a un niño seleccionado o mientras más se pueda? Si es seleccionado, ¿cómo se le selecciona? Y eso, esa es mi pregunta. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Digamos que la selección de los jóvenes y de las niñas y niños que viajan a diferentes experiencias en el mundo la hace cada centro musical, propone, ¿sí? Y pues obviamente con criterios de el compromiso que tiene esa persona con los procesos de formación, el tema de qué tan encarretado está con su proceso, qué tan comprometido en términos de la presencia y participación activa, una actitud, digamos, muy positiva frente a la idea de participar activamente en batuta y de llegar a convertirse en músicos profesionales. Es parte de lo que tienen en consideración los profesores que hacen los procesos de selección. Obviamente también el tema de qué tan desarrollados están con respecto a la formación musical en sí misma, criterios de calidad, pero también criterios de inclusión y de compromiso con la música. Tengo otra pregunta, ya que estamos hablando de formación musical. ¿Enseñan solamente instrumentos? Si es instrumentos, ¿cuántos instrumentos? Si hay algún tipo de educación teórica en esos niños, ¿hasta qué punto está esa educación? Y eso. Sí, como explicaba, la iniciación inicial se produce en ensambles ORF, que tienen también la incorporación de instrumentos de la música tradicional regional, dependiendo de dónde está ubicado el centro musical, con una práctica vocal muy fuerte.
La participación en coros y el ejercicio de cantar es un tema muy importante en los procesos formativos de batuta. En las orquestas pues interpretan todos los instrumentos de la música sinfónica, aunque la mayoría de orquestas de batuta son orquestas de cuerdas altas y cuerdas bajas. Y pues en general el niño selecciona el instrumento que va a tocar en la orquesta y desarrolla pues todo, digamos, el despliegue del conocimiento implícito en aprender a tocar un instrumento, pero la relación nunca es de uno a uno, salvo en el caso de Talentos Batuta, que tiene estos ejercicios de profundización, de técnica instrumental. En general, la metodología basada en el modelo orquesta-escuela implica la participación colectiva en los procesos de formación. Gracias. Álvaro, última pregunta. Bueno, es que hace un momento nos mencionaste como la dualidad que hay entre si batuta debería enseñar como repertorios clásicos, digámoslo, música occidental, o más a profundizar hacia la música colombiana. Entonces, y bueno, también con respecto a los videos que nos mostraste, vemos como una mayor influencia de, bueno, de las orquestas filarmónicas, y voy a lo mismo, como hacia la música occidental. Entonces me gustaría saber si batuta tiene también como influencias sí, como esas influencias en enseñar las músicas colombianas en estos territorios rurales. Sí, en los ensambles de iniciación y coros esencialmente se trabaja con repertorios de música colombiana, o sea, es, digamos, el saber musical colombiano, de las músicas regionales colombianas, llevados a los lenguajes técnicos que utilizan los docentes y los profesores en el ensamble ORF y en el ensamble ampliado con instrumentos tradicionales. Y ese es el proyecto más grande de batuta en Colombia, porque son más de 600 ensambles de iniciación, más de 400 coros que están permanentemente alimentando un repertorio propio, un repertorio de batuta creado por los profesores y en ocasiones por los niños, porque también tenemos una línea especial que se llama Voces de Esperanza, que consiste en que son los niños los que componen las canciones y los profesores les ayudan a identificar los ritmos o el tipo de música que podría acompañar esa letra que se construyó colectivamente o que fue iniciativa de un niño o una niña que hace parte de los procesos de formación. Y en las orquestas, claro que se trabaja con repertorio sinfónico universal y con repertorios de la música occidental, pero también hay muchos ejercicios de composiciones encargadas a músicos colombianos, hay también ejercicios de arreglos hechos de músicas tradicionales regionales colombianas para versiones sinfónicas. Y por ejemplo la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó es muy interesante porque ellos se pusieron a sí mismos ese nombre, Orquesta Libre de Quibdó, no solamente por la evidente metáfora implícita en el tipo de población que conforma la orquesta, sino también en el tema de los repertorios que tocan. Entonces cantan alabados, hacen arreglos de la música del Pacífico Norte colombiana en versiones sinfónicas y yo lo que veo es que de alguna manera batuta ha roto como esas fronteras, ¿sí? O sea, es como un ejercicio de maleabilidad frente al tema de qué significa el lenguaje de la música en el hacer colectivo y en la práctica cotidiana para los niños y las niñas. David, claro que sí. Aquí hay una última. Bueno, pues primero muchas gracias, doctora María Claudia, por la charla, muy interesante. Sin duda Batuta es un referente en la educación musical del país, pero también lo es desde el punto de vista organizacional, y para allá quisiera dirigir mi pregunta porque al principio usted planteaba o nos comentaba que la Junta Directiva de Batuta era una especie de alianza público-privada porque integra tres entes, ¿no? El Estado Nacional, el Distrito Capital y adicionalmente pues los privados, ¿cierto?
me llama mucho la atención cómo logra Batuta cumplir con su misión, su visión, además de transformación social, de contribuir a la transformación social. En eso usted fue muy enfática, ¿cierto? Porque a veces como que se le quisiera como que colocar el peso de tener que transformar la sociedad y pues bueno, es un aporte a la transformación de la sociedad. Pero cómo se logra mantener una cohesión al respecto en un país en donde estos dos entes, lo público, lo privado, y además una ciudad como Bogotá que tiene tanta influencia en el país desde lo político, cómo se logra mantener esa independencia o se logra mantener esa visión y esa misión para, en últimas, cumplir con ese mandato que llevó a que se fundara Batuta en la década de los 90. O sea, la pregunta es sobre la sostenibilidad institucional. No, es decir, ¿cómo logra Batuta con esa conformación? Que además hay que tener en cuenta que pues desde el 91 fue que se fundó, desde el 91 hasta el presente, cuántos gobiernos de Bogotá han cambiado, cuántos gobiernos además, cuántas visiones, la recibe en la época de Gaviria, ¿cierto? Es una visión, bueno, muy curiosamente ahorita hay un conflicto muy fuerte entre 30 años después entre dos visiones de gobierno muy diferentes, pero han pasado muchas cosas, ¿cierto? Y en un país además que demanda muchísimo esto de transformación. Entonces a mí me llama muchísimo la atención es cómo esa conformación, bajo esa conformación se logra cumplir con esa misión y que se mantenga una, digamos que no se vea permeada por las visiones de los gobiernos de turno o por los intereses de los privados en ese momento. De acuerdo, es una pregunta muy interesante. Yo creo que parte de la respuesta es que Batuta como entidad, como institución ha tenido como la capacidad de interpretar cuál es la visión de desarrollo que tiene cada uno de los gobiernos desde el 91 hasta el presente. O sea, nosotros hacemos un ejercicio muy riguroso de entender el componente cultural de las propuestas de gobierno y de los planes de desarrollo nacionales para entender cómo podemos aportar desde el saber hacer de Batuta al cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo. Y eso ha sido así desde siempre. Vamos a ver qué pasa en este tránsito de plan de desarrollo, pero digamos que históricamente Batuta sí ha sido una herramienta fundamental en la idea de la correlación entre cultura y desarrollo. Sí ha sido considerada por todos los gobiernos, desde el gobierno Gaviria hasta el gobierno Duque, como una organización que puede aportar al desarrollo integral del país. Hay enfoques y hay focalizaciones muy interesantes también que a nosotros nos obligan a removernos como organización, ¿sí? Como una organización de gestión cultural. O sea, tal vez por eso es que yo estoy en Batuta. Yo no soy músico, me hubiera encantado ser músico, no soy, pero soy gestora cultural. Entonces, desde el ejercicio de la gestión cultural, lo que nos corresponde hacer como organización es entender cómo podemos aportar a la visión de desarrollo que tiene cada uno de los gobiernos que pues orienta el rumbo del desarrollo en Colombia. Por ejemplo, para ponerlo en términos concretos, los gobiernos del presidente Santos hubo un apoyo muy grande al desarrollo de Batuta en temas de la conformación de orquestas infantiles y juveniles en las zonas de frontera, porque uno de los derroteros del gobierno era elevar la calidad de vida de las personas asentadas en la frontera, entendiendo que hay una brecha muy grande en el desarrollo de esas comunidades fronterizas con respecto a las comunidades de las ciudades. Esa pues obviamente era una política pública de un gobierno. Entonces Batuta creó el proyecto Música en las Fronteras y conformó más de 17 orquestas infantiles y juveniles en esas zonas fronterizas para 1.900 niños, niñas y jóvenes que pues obviamente accedieron a la formación musical porque el Estado, el gobierno colombiano en ese momento tenía ese enfoque en su mirada de desarrollo. En el caso del gobierno del presidente Duque fue muy importante una política pública sobre la crianza amorosa, cómo entender el papel que podía jugar la música para promover la idea de que el cuidado de la primera infancia y el cuidado de los niños más chiquitos
es fundamental en romper, digamos, los círculos de violencia intrafamiliar. Entonces desarrollamos un proyecto muy interesante que se llamó Crianza Amorosa más Música y que era una intervención puntual en donde a través de unas herramientas musicales podíamos trabajar con las madres cuidadoras de la primera infancia, en general con las mamás y los padres cuidadores de los niños en Colombia, y fue un proyecto muy grande y muy exitoso. Y entonces la manera como lo hemos hecho es entendiendo que en todos los planes de desarrollo hay un valor importante, y sumar esos valores significa, desde nuestra perspectiva, entender ese papel que la música juega a la luz de, pues, el desarrollo integral. Con la empresa privada ha sido también muy interesante porque la empresa privada cumple una función social en Colombia importantísima, y la empresa privada ha visto en Batuta un aliado muy serio, ¿no? Ellos trabajan sobre todo a la luz del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, porque la empresa privada tiene que aportar a los retos que plantea el desarrollo desde la perspectiva de Naciones Unidas. Entonces, pues lo que hacemos básicamente son ejercicios de creatividad y de capacidad institucional en la innovación para entender cómo quieren ellos aportar al desarrollo y a los objetivos de desarrollo sostenible para plantear intervenciones puntuales en determinados lugares de la extensa geografía colombiana. Y esa asociatividad público-privada ha sido muy interesante y fundamental para garantizar una cosa básica, que es la diversidad en el hacer, quiero decir, ¿sí? La diversidad en maneras de hacer y de entender la música como una herramienta de cambio. Gracias por la pregunta. Esta es una última pregunta, María Claudia, y con eso cerramos. Y es, aquí tienes una generación, nuestro público es una generación nueva de músicos en Colombia. Batuta como institución, ¿qué le dice a estos músicos que van a salir después como profesionales a desempeñarse en diferentes tipos de áreas de lo que significa este ecosistema musical que es tan amplio? Una institución como Batuta, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, en el marco de esa necesidad de aportar, por ejemplo, al país desde la transformación social, ¿qué le pediría a estas generaciones que se están formando en instituciones como la Universidad Sergio Arboleda? Pues yo les diría que tienen una responsabilidad social enorme. La responsabilidad no es solamente de organizaciones tan estructuradas como Batuta, es una responsabilidad personal también. Como músicos tienen miles de posibilidades de imaginar proyectos nuevos, distintos, innovadores, que ojalá ayuden a construir un país más justo, un país más equitativo, un país en donde pues todos ustedes, cada uno de ustedes puede aportar muy significativamente. Crean que eso es verdad, eso es lo que nosotros vemos con los profesores de música y con los músicos que trabajan como voluntarios. A veces pareciera que pues el campo del desarrollo profesional en la música es como visto desde un ángulo muy pequeñito, ¿sí? Pero visto desde otro ángulo, que es el ángulo de los cambios, del desarrollo, el cooperativismo, el trabajo colectivo, es enormemente grande. Entonces ahí tienen una vertiente de trabajo muy importante y sobre todo una responsabilidad enorme de trabajar todos los días por el bien de Colombia y sus comunidades. Un aplauso para María Claudia Varías. Muchas gracias a la Fundación. Muchas gracias a todos. A ustedes, muchas gracias.